Platicábamos cuál iba a ser la problemática que íbamos a tener al pasar o dentro de la pandemia. Ya lo estamos viviendo. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención el aspecto de la auditoría forense, el aspecto de los fraudes y el aspecto de cómo descubrirlos y cómo hacer peritajes, etcétera, etcétera. Pues por lo tanto, cuando vemos este tipo de situaciones, pues no nos damos cuenta y nos estamos anteponiendo de que van a empezar a haber una serie de presiones, de fraudes telefónicos, fraudes en tus tarjetas, fraudes cibernéticos a través de las plataformas. Y bueno, pues hay que tomar en consideración una serie de consejos que se dan precisamente para evitar este tipo de situaciones, porque si nos hemos encontrado con mucha gente que ha sido defraudada y pues bueno, les han quitado dinero de sus manos, por así decirlo. Entonces es muy importante tener en consideración este tipo de situaciones. Necesitamos seguir como contadores cada día leyendo y aprendiendo, y máxime, fíjense, platicamos con algunos colegas respecto a la tecnología. Nos dieron una plática en una feria de la contaduría que organizamos precisamente del Colegio de Contadores Públicos de Playa del Carmen, y en la cual este expositor ha estado en Canadá y adicionalmente tiene una compañía que se llama Conta Digital, la cual tiene un programa muy bueno para llevar la contabilidad. Tú llevas tu contabilidad en la nube, y él nos estaba hablando de cómo se van a utilizar ahora los servicios. Vas a tener tu programa por un lado en la nube, y por otro lado pues tu base de datos la vas a tener también en la nube. Cómo va a ser la combinación para usar esos programas, cómo puedes subirte a una plataforma para ventas, para anunciar tus productos e inmediatamente ponerte a vender. Entonces todo eso está muy 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 interesante, y algunos colegas nos comentaban, pues a mí sí se me dificultó un poquito entenderle al expositor, porque hablaba con muchas expresiones ahí técnicas, pero pues lo que comentábamos y a lo que llegábamos a la conclusión es de que hay que estar bien atentos, súper atentos a este tipo de situaciones, porque pues vamos a quedar desactualizados, y lógicamente al no entender mucho de estos cambios cibernéticos, pues vamos a quedar a la rezaga, vamos a quedar fuera de competencia en contra de otros profesionistas que sí se estén capacitando. Entonces la recomendación es: necesitamos estar al día en conocimientos, necesitamos seguir leyendo, y bueno, con todos estos cambios que tenemos en las leyes fiscales, pues no nos queda otra. Una de las situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido siempre es que en ocasiones la gente de fiscalización en las entidades federativas respectivas abusan del desconocimiento de la gente en cuanto a las leyes, e inclusive pues parece increíble, pero inclusive desconocimiento por parte de algunos de los contadores en cuanto a ciertos artículos de la ley y cómo debe de proceder precisamente la autoridad para hacer todos sus actos bajo una norma de legalidad, bajo un esquema de respeto ahora a los derechos humanos de los contribuyentes, y precisamente esto a manera de evitar que ellos hagan las leyes a su manera. Tenemos el día de hoy, vamos a analizar el tema de las cobranzas improcedentes por parte de la fiscalización, el Departamento de Fiscalización de los diferentes estados de la República, de las diferentes entidades federativas. Y era muy entendible, y es muy entendible, y va a seguir sucediendo este tipo de actitud por parte de la autoridad. Ellos lo que quieren en este momento es recaudar, porque sí, desgraciadamente se ha tenido una baja en la recaudación de todas las entidades federativas, pues por la pandemia se han bajado. En el caso particular de Quintana Roo, pues en algunos hoteles se ha bajado al 50% la ocupación,
y no porque no haya turismo, sino que es lo que estaba autorizando aquí el gobierno para que funcionaran y para evitar precisamente que se siguiera esparciendo más este tipo de problemática que tenemos con la pandemia. Entonces, pues, estás al 50% de ocupación o al 30% en algunos casos y tienes tus gastos fijos, tienes gastos de mantenimiento, tienes que darle mantenimiento a tus máquinas, no por el hecho de que digas, bueno, yo ya paro la maquinaria de mi negocio, de mi hotel, de mi cafetería, de mi cocina, de restaurante, lo que sea. Esto no implica que no tengan costos. Vamos a tener costos y bastante fuertes en cuanto a que hay que estarle dando mantenimiento, hay que estarle dando limpieza, se tapan las tuberías, se te tapan las parrillas en las cocinas, tienes que estar precisamente desinfectando. Son una serie de gastos. Si tienes nómina, aunque también nómina reducida, pero la gente que hace, la gente que se queda sin trabajo, está recibiendo una tercera parte de su salario, pues ¿qué hace? Entonces andan buscando muchos también la manera de cómo recuperar esos ingresos perdidos por la problemática de las enfermedades de la pandemia en la actualidad. Tenemos supuestos de improcedencia de gastos de cobranza y así como las notificaciones o las multas en las cuales la gente de fiscalización intentan cobrar en muchas ocasiones sin sustento legal, recayendo en acciones totalmente improcedentes. Y desgraciadamente muchos de los contribuyentes caen en estas, pues no sé cómo lo podemos decir, pudieran ser trampas, no creo que sean trampas, en estas actividades por parte de la gente de fiscalización para precisamente hacer que la gente pague lo que ellos intentan cobrar. Muy bien, el tema en particular que quiero comentar el día de hoy, vamos a comentar dos situaciones que nos encontramos, una que me comentaron y otra que la estamos viendo ahí en un antecedente que sucedió en la Prodecon, pero que es más o menos el mismo caso. Sucede que envían un requerimiento de obligaciones y este requerimiento de obligaciones lo recibes, por ejemplo, el día de hoy, lo recibes un martes y tú cumpliste con tu obligación el día lunes, o inclusive puede ser que hayas cumplido con tu obligación el día martes en la mañana o el día martes, porque las resoluciones, lo vamos a ver de acuerdo con artículos de Código Fiscal, cobran vigencia a partir del día siguiente. Entonces, esto nos indica entonces que no proceden los gastos de ejecución o gastos de cobranza que en algunas entidades federativas intentan cobrar. Tú como contribuyente o como contador del contribuyente les comentas a estos señores: a ver, señores, mi obligación fue cumplida en tiempo y forma. Fue cumplida el día martes en la mañana y ustedes me dieron el requerimiento de obligaciones hasta el martes en la tarde. Entonces, por lo tanto, no procede que me vayan a imponer alguna multa. Y te dicen, no, pero no es que tampoco que no proceda la multa. Lo que sí procede son los gastos de ejecución. Y fíjense qué fácil se la ponen y qué fácil se la quitan esta gente. Dice, los gastos de ejecución, por el solo hecho de estarte haciendo el trámite de cobranza, por solo hecho ya proceden. Qué bueno. Y así lo quieren convencer a uno. Entonces, tenemos aquí los elementos para que ustedes tengan una defensa adecuada, que por favor ahí vayan checando, porque yo creo que es importante y es sumamente importante que no nos pues que no dejemos y que la autoridad esté manejándonos de una forma totalmente ilegal. Tenemos el artículo 130, que es la sección segunda del
del Código Fiscal de la Federación, de la impugnación de las notificaciones, la sección tercera, del trámite y resolución de los recursos. Y aquí nos habla del recurso de revocación. Solamente para que lo tengan presente, les quiero recordar que el recurso de revocación lo presentamos ante la misma autoridad. Existen muchas opiniones, muchísimas opiniones de muchos fiscalistas que dicen: no, el recurso de revocación yo ni me gasto el tiempo en estarlo presentando, porque como lo presentas ante el departamento legal de la misma autoridad, o sea, del gobierno del estado, pues va a ser muy difícil, casi imposible, que te den la razón a lo que tú estás solicitando. Pues sí, la misma autoridad que te está requiriendo un pago no va a reconocer que está cometiendo un error, y lo que va a tratar de alinear o de recomponer lo que estén haciendo para que proceda a lo que te pretenden cobrar. Desgraciadamente ha sido la forma en que ellos actúan. Entonces este artículo se refiere entonces, como comentábamos, del trámite y resolución de los recursos, y nos habla que en el recurso de revocación se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y de la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Tú no puedes parar a la misma autoridad que te está intentando hacer una cobranza, ponerle un cuestionario y después hacérselo ahí en tu medio de defensa. Entonces eso siempre ha estado prohibido desde hace muchos años. No se considera comprendida en esta prohibición la petición de informes de autoridades fiscales. Si las autoridades fiscales sí se pueden allegar toda la documentación que requieran, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Esta presentación de pruebas la deberán de hacer 15 días después de que el recurrente anuncie que las exhibirá. Después de que yo estoy presentando mi recurso de revocación, les estoy informando. En el recurso de revocación, mira, se supone que ahí deberíamos nosotros estar presentando las pruebas, pero bueno, nos da esta oportunidad que después de que nosotros avisamos o que estamos presentando el escrito del recurso de revocación, nos dan 15 días para la presentación de las pruebas. La autoridad que conozca del recurso podrá acordar exhibición de cualquier documento relacionado. Y nos habla aquí también de que las pruebas supervenientes podrían presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. Es que en el momento en que yo estoy haciendo mi recurso de revocación, se me pasa, se me olvida o desconozco alguna prueba que pudiera tener por ahí, y presento así mi recurso de revocación. Y posteriormente me doy cuenta, bueno, sí puedes presentar este tipo de prueba como prueba superveniente, pero siempre y cuando no se haya dictado la resolución del recurso, ¿ok? O sea, que no nos hayan dado ya una respuesta a este recurso de revocación por parte del departamento legal de la entidad federativa. Tenemos entonces que harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales, los hechos en documentos públicos, incluye los digitales. Y en los digitales aquí tenemos una situación muy interesante que, bueno, vamos a comentarla. Entonces, confesión expresa del recurrente. La confesión expresa del recurrente, tenemos algún criterio en el cual nosotros, en este caso como contribuyentes, no podemos autoincriminarnos. Si existe para lo que es el aspecto administrativo, las faltas administrativas de servidores públicos, aplica también para cualquier otra persona. Entonces, si te llegan con presión y tú en ese momento, porque hay gente que se pone muy nerviosa con la presión que ejercen a veces los de fiscalización por parte del gobierno, ¿no?, o de las entidades federativas. Tenemos que, y se los platico esto para que vean hasta dónde puede llegar. Hace algunos años tenía un contador en el despacho de contadores, en donde llegaba la gente de Hacienda y los amenazaba. Empezaban: no, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos todas las cosas, vamos a llevarnos todo porque no han pagado
tales impuestos o porque los pagaron mal, y van a ver, nosotros venimos con todo, y decían, y no es cosa personal, es cuestión de que mi trabajo es así. Muy bien. Ya después, cuando llegas tú como contador, también les dices, tú estás sacando las cosas de este lugar, de este despacho, bajo una aparente mandato por parte de la autoridad, lo cual no procede, porque te estoy demostrando que es totalmente improcedente, y yo estoy llamando a una patrulla y interponiendo una demanda penal de que me estás robando aquí las cosas. O sea, no pueden llegar así. La gente, muchos contadores se apanicaban tanto que ya no querían estar en el despacho cuando llegaba la gente de Hacienda. Entonces, no puede ser este tipo de abusos por parte de la autoridad. Están totalmente prohibidos, y lógicamente necesitamos conocer los elementos para defendernos de ellos. En cuanto a los documentos digitales o con firma electrónica, nos establece este mismo artículo 130 del Código Fiscal de la Federación que cuando se trata de documentos con firma electrónica distinta a la firma electrónica avanzada o sello digital del que estamos manejando en el SAT, para su valoración se estará lo dispuesto en el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos a platicar ahorita del artículo 200A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. Entonces, en cuanto al Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos en su artículo 210A, que este artículo fue adicionado el 29 de mayo del 2000, nos habla de que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Este tipo de información pues ya lo vamos a manejar así. Yo creo que de aquí en adelante, ahora con el tema ahora de la pandemia, con el tema del trabajo en casa, con el tema de que podemos manejar la información en la nube y tú estás en tu casa y tienes acceso a un programa de contabilidad como el que les comentaba en un principio, pues pudiera ser que ya vamos a aprovechar esta tecnología en la cual nos vamos a ahorrar, o le vamos a ahorrar a la gente, pues le vamos a ahorrar transportación, va a haber menos gente en los camiones, te vas a exponer menos a que te roben, vas a trabajar a lo mejor 2 días en la oficina para ver información que sea de difícil, o sea muy pesada para subirla a la nube, o que no haya gente que lo haga, sino que tú llegas, la escaneas y la subes y luego ya la vas a checar en tu casa cuando trabajas. Creo que se pudiera aprovechar todo este tipo de tecnologías y del cambio al que nos obligó esta pandemia, pues para ya seguir con él, ¿no? Porque sí va a haber mucho, y muchos van a decir, no, pues es que a mí me interesa que esté en mi oficina, pero en tu oficina te vas a ahorrar también aire acondicionado. Bueno, por lo menos aquí, si no tienes aire acondicionado, está difícil que estés en la oficina porque hace muchísimo calor. La luz, lógicamente el aire acondicionado, la luz, el mantenimiento, y básicamente es lo más importante. Entonces, tenemos que ponernos al día en este tipo de información, porque yo creo que ya estamos dando un cambio, debemos dar el cambio, y pudiera ser muy benéfico si nos percatamos precisamente de cuáles serían estos beneficios en los que nosotros tendríamos como despachos o como profesionales, de que la gente trabaje en sus casas. Esto ya está haciendo en Estados Unidos y en Europa desde hace algunos años. Entonces creo que es muy interesante.